lindo es adorar con nuestro folclore, ¿cierto? Con lo autóctono. Veo que para algunos les es un poco extraño. Claro, estamos acostumbrados a usar instrumentos de otras nacionalidades, incluso ritmos de otros lugares, pero esto es lo nuestro, amado. Así que gracias al Señor por eso. Ya me daba ganas de darme mi marinera, allá en la parte de atrás. Qué privilegio es nacer en una nación libre. Pero no solo libre por la voluntad de los pueblos, sino libre por la gracia de Dios. Podemos predicar la palabra con toda libertad, podemos congregarnos con toda libertad, podemos venir en la semana para un curso de academia bíblica, ir a la célula, cargar tu Biblia con toda libertad, porque es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Así que te voy a pedir que le digas a la persona que está a tu costado: somos libres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Voy a rogarte que mantengas tu Biblia abierta ahí en 2 de Corintios, capítulo 1, que nos toca precisamente terminar este capítulo 1. Son bastantes versículos que tenemos hoy que considerar, pero vamos a intentar darle una enseñanza como lo hacemos cada semana. He titulado a este sermón Características de un siervo del Señor. Ahora, entiéndase que cuando digo un siervo del Señor, no solo se aplica a un pastor o a un misionero, sino se aplica a todo aquel que le sirve al Señor. Hay ciertos principios, hay ciertos parámetros que nosotros necesitamos considerar. El ministerio de Pablo, quien es el que escribe esta carta, se caracteriza por la integridad frente a los malos entendidos. Ya hemos venido semana tras semana relatando parte del contexto. Recordamos de que había lucha en la iglesia, había conflicto, no solo de que algunos decían de ser de tal líder, sino que otros intentaban, los falsos maestros, derrumbar el ministerio del apóstol Pablo e incluso ensuciar la predicación del apóstol Pablo. Y Pablo tiene que ser sabio para saber cómo tratar con las personas. Ahora, amado, escúcheme bien. En las relaciones interpersonales hay estas situaciones. O algún matrimonio que me diga que nunca ha tenido un conflicto, nunca ha tenido una batalla, nunca ha tenido un roce que muchas veces se da. Y a veces, discúlpenme la expresión, pero son cosas muy ridículas por las cuales entre hermanos dejamos de hablarnos, precisamente por detalles como: ¿viste cómo me miró? Pero la siguiente semana tú dices: ¿viste que no me miró? ¿Escuchaste bien lo que dijo? Mira, no dijo nada. Y así de extremo es nuestro corazón tan engañoso que a veces nos lleva a tener malos entendidos. Y Pablo tiene que resolver precisamente estos malos entendidos en la congregación, y él mantiene un carácter firme, íntegro. Pero también Pablo se mantiene con una fidelidad en la predicación del evangelio. No pierde los estribos y siempre cualquier problema, cualquier situación lo lleva a la luz de la palabra, porque la palabra resuelve todos nuestros problemas. La palabra da solución a todos nuestros asuntos. Y obviamente también Pablo habla en ese poder transformador de lo que Cristo había hecho en él. El liderazgo del apóstol Pablo no dependía de la aprobación humana. Él no estaba hablando, intentando de que a todos le caiga bien y que de repente se guardaba de decir algunas cosas porque no vaya a ser que se vayan a ofender conmigo. No, amados, Pablo tenía el respaldo divino. Por algo, cuando él escribe sus cartas, él dice: siervo del Señor Jesucristo. Él muy bien se presenta como quien era en el nombre de Dios. ¿Qué había sucedido? Una vez más, parte del contexto. El apóstol Pablo enfrentaba una dolorosa crisis debido a su credibilidad en Corinto. Pablo había anunciado que quería ir a visitarles. Me imagino que muchos de los hermanos estaban expectantes, pero cambia Pablo su itinerario y aparecen sus opositores. Ya ves, tú que le crees que Pablo es un carnal, yo nunca he creído en él, y incluso se van más al extremo, por eso que ni siquiera en lo que él predica yo le creo. ¿No has escuchado esta expresión? A él no le creo ni lo que come. En mi familia
hablo de mi familia general, primos, tíos, sobrinos, abuelos, etcétera, había una persona en particular que los demás miembros de la familia lo conocíamos como el rey de los mentirosos. Yo creo que toda familia tiene a alguien así, ¿no? Es el rey del que tú le crees. Oye, pero ha dicho que va a venir. ¿Tú le crees? Amados, los seres humanos fallamos con frecuencia. Fallamos en nuestras promesas debido a imprevistos, olvidos, cambios de parecer. Una promesa rota quiebra la confianza. Pero vamos a ver que esa no es la intención de Pablo. Eso no motivó el corazón de Pablo. Pablo había planeado visitar a los corintios, pero sus planes cambiaron no tanto porque él quiso, y ya lo vamos a ver en el estudio esta mañana. Y Pablo lo que está diciendo es, un creyente cuando dice sí, su sí debe ser y su no debe ser. ¿Estamos seguros? ¿Vas a estar en el ayuno? Sí, pastor. ¿Te veo en la vigilia? Claro, pastor. Lee lo siguiente en pantalla. Un buen ministerio se sostiene sobre 3 pilares innegociables. Hay muchas cosas que pueden cambiar, pero estos pilares son innegociables cuando tú le sirves al Señor. Y lo vemos precisamente en el apóstol Pablo. Aquí van los 3. Primero, la integridad en el carácter. Pase lo que pase alrededor, eso no me mueve. Yo soy íntegro con lo que pienso, con lo que quiero y con lo que creo. Y es más, lo que creo termina dominando lo que pienso, lo que siento y lo que quiero. Segundo, la centralidad de Cristo en el mensaje. No importa dónde estoy, puedo estar hoy en el púlpito, mañana puedo estar en un estadio, puedo estar en el banco. Donde estoy, vivo el mensaje de Jesucristo. Mi vida anuncia a Jesús. Y tercero, la mansedumbre en el ejercicio de la autoridad. Un papá es autoridad, una mamá es autoridad, un abuelo es autoridad. Eso hablamos a nivel de familia. Ahora veamos a nivel de iglesia. Un pastor es autoridad, un maestro de academia bíblica es autoridad. Los sugieres que muchas veces pasamos por alto los domingos son autoridad. Pero ¿con qué mansedumbre estamos viviendo el ejercicio de la responsabilidad que tenemos? Ser el pastor de esta iglesia no me hace ser el mejor, probablemente soy el peor. Pero el lugar en el cual estoy es una responsabilidad designada por Dios, la cual tengo que cumplir bajo los parámetros del Señor. Y hoy vamos a ver estos 3 aspectos importantes para todos aquellos que le servimos al Señor en cualquier ministerio que nos toque servirle. Pero antes, acompáñeme en unas palabras de oración. Padre, en esta mañana, te pido que seas tú guiando mi corazón para transmitir tu mensaje. Que sea tu voz hablando, Señor, hoy. Todos los que estamos aquí estamos necesitados y hambrientos de tu palabra. Guíanos, por favor, de principio a fin. Guárdanos, Señor, de falsas motivaciones y ayúdanos a escuchar tu dulce voz hoy. Gracias porque sigues hablando, porque tu palabra está vigente y porque tu palabra transforma todo corazón. Guíanos en esta predicación de principio a fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos. ¿Cuántos pilares innegociables vamos a ver? 3. Vamos con el primero. La integridad del carácter. Quizás alguna vez tú has escuchado, esa persona tiene un mal carácter, que habla muchas veces de, ¿no?, sus manifestaciones, cómo habla, cómo mira, cómo se expresa. Pero entendemos que cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, todo lo transforma. Mira lo que dice la palabra del Señor, del versículo 15 al 17. Por eso te pedí que mantengas tu Biblia abierta ahí en 2 de Corintios capítulo 1. Versículos del 15 al 17. Advierto que la versión que usted lo tiene aquí en pantalla es la RBC, la Reina Valera, Valera Contemporánea. La mayoría que nosotros usamos es la Reina Valera del 60, ¿ok? Dice así esta porción. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Hasta ahí un momentito. Pablo está diciendo me gustaría ir una vez más, volver
a verlos. Eso está diciendo Pablo en esta primera expresión. Continúo. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Ojo, Pablo tenía un plan, un itinerario, tenía una ruta de viaje. Él no salía a la deriva, está hablando claramente de Corinto ir a Macedonia, de Macedonia regresar a Corinto, de Corinto que lo envíen a Judea. Es decir, él tenía todo un plan armado y dentro de ese plan él dice, me gustaría pasar por vosotros, ir a Macedonia, de Macedonia regresar por vosotros. Mire el amor que tenía Pablo por esta iglesia, por esta comunidad. Sigue diciendo el pasaje, así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no? Traduzco, lo que Pablo está diciendo es que ustedes creen que yo les he dicho a ustedes que quiero ir, pero realmente no quiero ir. ¿Ustedes piensan que estoy siendo mentiroso, hipócrita, manifestando con mis labios una cosa que mi corazón no quiere? Eso es lo que Pablo está diciendo. Y es triste, pero eso a veces vemos en muchos creyentes. Sí, sí vamos a ir. Y nuestro hijo, papá, pero para que se tranquilice tu tío, después va a estar molestando todo el día. El apóstol Pablo había hecho una visita reciente a Corinto. Esa visita fue breve, fue imprevista, que terminó siendo muy difícil para él y para la iglesia. Porque Pablo se dio cuenta de muchas cosas que había en la congregación y Pablo tenía que estar corrigiendo por aquí, corrigiendo para acá, llamando la atención a algunos hermanos, visitando a otros, diciendo, mira, esto no está bien, etcétera. Fue doloroso para Pablo. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Mantén tu Biblia abierta. Capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Ahora, recuerda que del capítulo 1 al capítulo 2 hay un tiempo, no es que él escribe toda la carta en un solo día, ¿se entiende? Él primero manifiesta su deseo al ver todas las experiencias y todo lo que sucede, entonces él después les dice, entonces va a ser muy difícil las situaciones que estamos viviendo. Después de esta visita, Pablo escribe una carta a los corintios. Esa carta le causó mucha tristeza a Pablo. Mira capítulo 2, versículos 3 y 4. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo está diciendo, esa experiencia de estar entre ustedes me dolió mucho. Porque en lugar de dedicarnos a gozarnos, a adorar al Señor y a alimentarnos, una retroalimentación espiritual entre todos, amados, ustedes saben bien lo que tuvimos que vivir. Y con lágrimas tuve que salir de ahí. Pablo amaba a esta congregación. Y es más, él dice, en lugar de tener que gozarnos, teníamos que estar calmándonos nuestras tristezas. Incluso el versículo 4 dice, os escribí con muchas lágrimas, pero no quiero que sean contristados conmigo. Pablo le había comunicado a la iglesia su plan de regresar, pero cuando llegó ese momento planificado de ir a la iglesia de Corinto, la crisis no estaba resuelta del todo. Tú te acordarás que en aquel tiempo algunos decían ser de Pablo, otros decían ser de Apolos, otros de Cefas y otros. Entonces, imagínate cómo estaba esa congregación. Y Pablo pensó ir para que otra vez entre los hermanos se agarren. Ahora, si esto, de repente alguno se queda pensando, permítame enfocarlo hoy en día como si fuese nuestra congregación. Que una parte diga, no, nosotros somos del pastor Juan Carlos. ¿Qué cosa? Dice alguien por ahí. Nosotros somos del pastor Alex. ¿Qué? ¿Y mi pastor Luis? Ajá, no se queda atrás el pastor Luis Velázquez. Y empiezan a pelearse. Y entre los pastores mirando, diciendo, pero esto no anhelamos para la congregación. Cuando la congregación es de Cristo, no es de ningún pastor. Esa experiencia le tocó vivir al apóstol Pablo. Y tuvo que cambiar entonces su plan. Amado, ¿acaso a veces nosotros no cambiamos nuestros planes debido a las circunstancias? ¿Debido a las situaciones? Te pongo un ejemplo.
Tú coordinas, quedas ir a Lima, ya tus hijos, tus sobrinos ya saben que se van a ver en Lima, ya planificaron ir al Parque de las Leyendas, han hecho muchas cosas, tienen ideas, pero uno de los familiares ya está enfermo, muy enfermo, y uno dice, vamos a ir, vamos a hacer carga, ¿no? O sea, encima que están con el familiar enfermo en casa, nos van a tener que estar atendiendo a nosotros, abriéndonos la puerta, cerrando la puerta, la obligación, entre comillas, de hay que prepararles un desayuno, un almuerzo. Entonces los planes pueden cambiar, pero no es porque uno tiene una mala motivación. Entonces Pablo, en vez de navegar de Éfeso a Corinto, de ahí de ir a Macedonia, Pablo viajó directamente a Macedonia. Y él piensa, en otro momento iré a verlos. ¿Por qué busca lo que es mejor para la iglesia? El momento más apropiado. Esto nos enseña un principio espiritual que saldrá en pantalla. Pablo se mantuvo lejos de Corinto, no porque él fuera de carácter inconstante, sino porque le preocupaba la unidad de la iglesia. Esto nos enseña que nuestras decisiones deben ir por encima de nuestros anhelos o deseos. ¿Pensando en quién? En los que amamos. Discúlpame si uso el argot criollo aquí, pero Pablo se moría de ganas por ir a Corinto. Tanto así que en su viaje dice, paso por ustedes y cuando regreso por ustedes. O sea, tanto quería verlos, pero él apacigua eso en su corazón y dice, no es el momento más oportuno. Al no ir, rápido aparecen sus críticos, esos detractores, los criticones. Y empiezan a decir, ¿ves? ¿Ves? Y así le creen. Porque incluso en el versículo 17, él dice, así que al proponerme esto, es decir, ya no pasar por ellos, ¿usé acaso ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que hay en mí sí y no? Es decir, algunos ya empezaban, ya ves, y así lo llaman espiritual, mira. ¿Ves? Por eso es que yo no creo en él. Y peor en el mensaje que él predica. Y empezaron a juzgar la vida del apóstol Pablo, cuando realmente él tenía un corazón sincero de ir a visitarlos. Amados, muchas veces podemos ser ligeros en nuestra boca para juzgar a los demás. Y yo te digo algo, amado, que digan todo de nosotros, pero que no tengan prueba alguna de que nuestro carácter no es firme en Cristo Jesús. Que puedan criticar, hablar. Si de nuestro Señor Jesucristo se dijeron cosas, que andaba con bebedores, con comelones, Jesucristo rompió ese esquema porque se acerca a una mujer a hablarle. En ese tiempo era algo mal visto y Jesús rompe esos parámetros. Amados, tengamos cuidado porque podemos ofender, incluso dañar el testimonio de nuestros hermanos. Lo que debemos mantener nosotros es ser íntegros en nuestro carácter. Me tocó la semana pasada, durante la semana vi a una persona y me dijo, no, 6 semanas atrás creo que fue, y me dijo lo siguiente, pastor, no lo vi al final del ayuno. Y yo me sonreí y me dijo, ¿cómo estuvo el mundial? Como sabemos muy bien, esa fecha era la final del mundial, ¿cierto? Y yo le miré y le dije, me imagino que bien, porque yo lo vi un poquito después. Pero no sé si sabes que fue el cumpleaños de mi hija. Y tuve que salir para estar con mi hija porque tenía una celebración con ella como familia, muy interna entre nosotros. Su hijita, sí. Anótelo para que le dé su regalito el próximo año, 19 de julio. No se preocupe. Amados, a veces podemos ser muy ligeros. Cuando alguien no llega a la célula, es irresponsable. ¿Y si tuvo un accidente? ¿Y si algo sucedió en casa? Somos muy ligeros. Pablo fue acusado de ser inconstante, poco fiable, porque sus planes de su viaje cambiaron. Sin embargo, el apóstol aquí defiende la pureza de sus intenciones. Amados, en el ministerio nuestras agendas pueden cambiar debido a las circunstancias, pero nuestro carácter, nuestra transparencia no debe cambiar. Yo no puedo decir a un hermano, discúlpame, lo que pasa es que fui al hospital y estuve en mi casa. O como algunos que te dicen, ya estoy llegando.
De eso conozco muchos, ¿eh? Disculpa, ¿por dónde estás? Por la OR. Y claro, yo entiendo que tomar un taxi de la OR hasta acá más o menos te toma unos 18 minutos, yo lo entiendo. Ni caminando, 18 minutos, ni caminando. ¿Tu palabra es confiable? ¿Nos creen cuando decimos las cosas? Lee lo siguiente en pantalla. La ortodoxia, es decir, la doctrina, es estéril sin la ortopraxia, que es la conducta. Si yo leo la palabra tiene que cambiar mi manera de vivir. Un predicador no puede usar la mentira, la manipulación o faltar a su palabra. No, quizás no vas a creer lo que te voy a decir y piensas que soy exagerado, pero es una verdad delante del Señor. Una vez, en otro país, Chile, salió un pastor a predicar. Un pastor. Habíamos sido una delegación de Trujillo, de la iglesia, y habían de diversos lugares. Y el pastor predicó. Era un mensaje de mi papá lo que él predicó. Un mensaje que mi padre había dado en la iglesia de Lince en una campaña en Lima, que también fue para un evento latinoamericano donde vinieron. Y entonces pensamos, es probable que el pastor estuvo ahí, tomó apuntes y lo predicó como si fuese de él. Amado, lejos esté de nosotros usar la mentira, la manipulación o faltar a la palabra. Hoy en día, en algunos cristianos se jactan de buscar la sana doctrina, pero no vemos nada de sano en sus comentarios, actitudes, murmuraciones. Así que yo pienso, simple, una sana doctrina que no influya en la conducta es vana. Puedes cantar, poner tus himnos en tu casa, poner tus pósters de tus pastores favoritos de la sana y de la teología bíblica, lo que quieras. Y andar en tu billetera las fotos de tus pastores de moda, lo que quieras. Pero si tu vida no es transformada, en vana es esa doctrina. Pero también puedo decir que cuidado con la doble agenda, que decimos una cosa a algunos, pero otra cosa es la que nosotros pensamos. Conozco a personas también que dicen, salen de acá y dicen, ya vengo, voy al baño. Claro, el baño está en su casa. Y se van. ¿No era más fácil decir, ya me voy? No hacer promesas solo para apaciguar los ánimos. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Y amados, el Señor es muy firme con nosotros los pastores, como también incluso los diáconos. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 8, mira lo que dice. Mira lo que dice. Pero es necesario que el obispo, es decir, el pastor, el anciano de la iglesia, sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez. Sin doblez significa de una sola forma, de un carácter, no ser ambivalente, que por aquí hago una cosa y por otro lado hago otra. No demasiado afectos al vino ni codiciosos de ganancias deshonestas. El Señor es muy claro acerca de cómo debe ser nuestro carácter para servirle. Y amados, al hablar de los requisitos de pastores y diáconos, Pablo enfatiza que deben ser irreprensibles y sin doblez, es decir, no decir una cosa por otra, cuando realmente sentimos otra cosa. Ay, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Qué lindo verte. Yo escucho mucho, por ejemplo, pastor, estoy orando por usted. Y en mi mente está, ¿realmente está orando por mí? O bueno, quizás está orando porque el Señor ya me recoja, podría ser. Pero a veces usamos hasta clichés de frasecitas. ¿Es verdaderamente lo que estoy hablando tiene sustento? Escúchame bien, la integridad del que le sirve al Señor valida el mensaje que predica. Porque si yo vengo a predicarles a ustedes acerca del amor y el respeto a la esposa, pero soy un irrespetuoso con mi esposa, no tiene valor lo que hablo. No tengo autoridad para predicarlo. Pablo también le dice a Tito,
mostrándote en todo tú como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible. Amados, pensemos antes de hablar. Y no hablemos y después pensemos en lo que ya dijimos. La sana doctrina exige una vida que no pueda ser acusada de hipocresía. Primera reflexión aquí, amados. El carácter de un siervo de Dios, seas líder de célula, seas líder de una zona, seas pastor de sector, lideres algún grupo en la iglesia, el carácter de un siervo de Dios se alinea con la fidelidad e integridad del evangelio que predica. Si nuestro carácter no ha sido quebrantado y formado antes de servir, terminaremos quebrantando a los que servimos. Lo he dicho varias veces. Una de las canciones que como banda escribimos, que se llama If This is the Church, que significa si esto es la iglesia, está basado precisamente en eso. En que muchas veces nos llenamos de muchas cosas la boca que decimos que es lo que no vivimos. Y la gente que está afuera está observando. Y ellos van a decir, si eso es ser cristiano, prefiero no serlo. Y déjame ser más enfático aquí. A veces no es la gente de afuera, a veces son nuestros hijos. Que te ven el domingo cargar una Biblia, te ven el domingo subir al púlpito, y nuestros hijos van a decir, si eso es ser cristiano, a los 18 años, yo fugo de este lugar. Amados, que nuestro carácter sea íntegro e irreprensible. Segundo aspecto, la centralidad del mensaje. Es interesante porque Pablo, en medio de esas acusaciones, en medio de esos señalamientos, Pablo los lleva a mirar a Cristo, Pablo los lleva a la palabra, Pablo los saca de ese mundo de habladurías y todo, y él los lleva y los confronta con la palabra. Mira lo que dice el versículos 18 al 22. Estamos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo del 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Hasta ahí hubo un alto. Lo que él está diciendo es, lo que yo he predicado no es que yo les decía una cosa, pero realmente es otra. No, yo les he predicado con toda integridad. Es más, dice, y acude al Señor. El Señor ha sido predicado, y no solo yo, cita incluso a los siervos que habían predicado también, de que toda la palabra es pura y eficaz. Continúo, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. A un alto ahí, amén significa así sea. Lo que Pablo está diciendo es, porque todas las promesas de Dios, Él las ha cumplido y las va a cumplir. Entonces, Pablo está diciendo, aquí no debe haber ningún debate. A través de los siglos ya se nos ha mostrado esa gracia de Dios, y esa misma gracia se seguirá mostrando con nosotros. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo aclara que su predicación no era por un lado sí, por un lado no, que mira qué parte crees, qué parte no crees, e incluso como algunos quieren ayudarle a Dios dando ejemplos que nunca realmente existieron. Pablo está diciendo, todo mi mensaje es totalmente bíblico. Yo no necesito ayudarle a Dios en todas las historias que comparto. Pablo es muy claro al predicar y los lleva a enfocarse en Cristo. Recuerda que primero sus críticos empezaron a hablar de Pablo y su ministerio, pero luego empezaron a hablar del mensaje de Pablo. Por eso es que él está equivocado, ese mensaje no es correcto. Intentaron socavar no solo el ministerio, sino también el mensaje de Pablo. Amado, un ministerio efectivo no se trata de las ideas del predicador, sino de transmitir la voz y la voluntad de Dios, que es su palabra. Su voluntad es divina y el Señor siempre lo va a cumplir. Pablo no se defiende tanto de los corintios. Cuando tú lees bien el pasaje, te vas a dar cuenta que él no se defiende. Y mira, como muchos de nosotros, Pablo no le saca su pasado acá. ¿Y tú? ¿Qué vas a hablar tú? Si tú eres así y tú eres así. Y yo sé tu vida. ¿Acaso no has estado en mi oficina? ¿Ah?
Pablo no se defiende de esa forma. Pablo más bien con amor los lleva a mirar a Jesús, los lleva a mirar su palabra. Jesucristo no es un interrogante, es la afirmación de Dios. Todas las promesas del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento perfecto y definitivo en la persona de Jesucristo. ¿Amén o no amén? E incluso cuando decimos amén, lee en pantalla. Cuando decimos amén, que significa así sea, nos unimos a la certeza de que Dios ya triunfó y cumplió con su palabra en la cruz. Que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Amado, no busques respuestas fuera de Cristo. Que tu vida esté centrada en el Evangelio. En medio de este problema, Pablo los lleva a mirar a Cristo. Pablo los lleva a mirar a Jesús. Pablo los lleva a mirar su palabra. Y quizás entendiendo que a veces se duda del predicador, no será cierto lo que dice, ay, es que suena tan irreal. Varias veces me ha pasado eso cuando hemos contado testimonios aquí de lo que Dios ha hecho. Amados, si les contáramos todo lo que Dios está haciendo continuamente, nos faltaría vida para terminar de contar todo lo que Dios hace. Pero aún, porque nosotros somos finitos, nos podemos equivocar. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. La malicia de algunos creyentes fue desde el no aceptar la autoridad de Pablo a desconfiar de las enseñanzas de Pablo. Ojo, el mismo formato de Satanás desde el Génesis. Hablar, con que Dios ha dicho esto. Lo que pasa es que Él sabe que el día que ustedes coman de este árbol, serán abiertas sus mentes. Y siembra la duda. Pablo cambia la dirección y lleva el tema hacia Jesús. Porque en Él, amados, vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras situaciones. El Evangelio no es un mensaje que se adapta a las modas culturales. El Evangelio no es relativo, no es que en un país extraño se vive de una forma y aquí se vive de otra forma. No, el Evangelio es el mismo y tenemos que vivirlo todos. Si tú dices que eres hijo de Dios, tienes que ceñir tu vida a la palabra de Dios. Si tú tienes una familia, si tú eres esposo, eres padre, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. No podemos decir, bueno, ese es el Dios que tú crees, ¿no? Entonces, si tú no lees la palabra y no obedeces la palabra, entonces, ¿en qué Dios estás creyendo tú? Y cuando uno permite que el Señor hable a nuestros corazones y cuando somos hijos de Dios, el Señor nos sella. Y es un sello único y especial a través de su Santo Espíritu. Lee lo siguiente en pantalla. Dios además nos confirma, nos unge, nos sella y nos da las arras de su espíritu. Eso dice el versículo 21-22. Interesante, Pablo usa las figuras de las arras y el sello. Las arras significaba un pago inicial, una garantía, un anticipo. Cuando uno firma un contrato no dicen, ¿no? Ahí está, ¿no? Estas son las arras, es decir, cuánto tú estás dando para saber que realmente esto es real, esto es verdadero y que es un compromiso serio. Porque entendamos de que ya la palabra de que si creen en mi palabra, eso ya se perdió hace muchos años. Las arras significaba un pago inicial, una garantía o un anticipo que aseguraba que el resto de la promesa se cumpliría por completo. En este texto bíblico se refiere a la presencia del Espíritu Santo dado a los creyentes. Es decir, viene el Espíritu Santo a morar a nuestros corazones, es ese convenio que el Señor hace, es lo que el Señor nos sella, que nos identifica como sus hijos. Es esperar la promesa también venidera de la vida eterna en el Señor. Luego viene la figura del sello de cera, que indicaba que ese documento era real y se garantizaba su autenticidad. Porque claro, tú le entregas una carta y ¿cómo sabes que al destinatario, a su destino llega la carta inicial? ¿Cómo sabes de que no hubo ningún cambio en el camino? Entonces, se sellaban esas cartas con esos sellos donde garantizaba de que eso era real.
o que el escrito era real. Amados, nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo como las arras y el sello que vienen del corazón del Padre, que nos identifica como hijos de Dios. Por ejemplo, hoy en día, un billete tiene el sello de agua, ¿cierto? ¿Y qué garantiza el sello de agua? ¿Qué es? Muy pocos tienen un billete en la mano, veo. A veces uno da, ¿no? Te dan el billete. ¿Alguna vez has visto personas así? A mí me pasa, yo veo, lo miro y le digo, Sony. Y Sony lo agarra, él y lleva, porque estamos en la misma condición los dos. Pero uno ve si está el sello. Y si está el sello, entonces es un billete genuino. ¿Qué es lo que muestra que tú eres un genuino hijo de Dios? Porque podemos venir a la casa del Señor, puedes cargar una Biblia, incluso hasta te puedes bautizar y no ser un hijo de Dios. Cuando tú te compras un par de zapatillas y tiene 3 líneas así, ¿qué marca es? No se hagan pues hermanitos también. 3 líneas así, ¿qué marca es? ¿Ya ven? Sí saben. Te compras otro par de zapatillas, son ideas, ¿ya? Te compras otro par de zapatillas que tienen como una firma así, Nike. ¿Te das cuenta que uno ve el logo y se puede identificar? Compras otro par de zapatillas y un animalito así. ¿Qué es? Puma. ¿Te das cuenta? Porque identifica. Ahora, si tú compras un par de zapatillas acá y solo hay un punto y atrás dice Adidas. Falso. Peor si dice Adivas, ¿no? Entonces uno dice, medio raro, no es real. Amado, ¿no será que eso están viviendo muchos en la iglesia? Que pueden venir a la casa del Señor, pueden decir amén a un mensaje bíblico, pero no se muestra la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Porque por sus frutos. Yo creo que algunos tienen un compromiso serio con su esposa para venir a la iglesia. Otros tienen un compromiso serio con sus hijos para venir a la iglesia. Para que estén tranquilos, me dicen, papá, vamos, ya voy a ir, pues ahí, ya, escucharlo a tu pastor, ya, contento, ya, listo. Pero no tienen un compromiso serio con Cristo y con la iglesia. Porque si se tiene un compromiso serio con Cristo y con la iglesia, por sus frutos los conoceréis. Cuando te identificas con el cuerpo de Cristo, cuando en tu agenda está marcado el domingo, el día del Señor, venir a la casa del Señor, cuando quieres participar de la academia bíblica, cuando quieres ir a una célula, porque es la forma como nos pastoreamos unos a otros, porque no permitirías que hablen mal de tu familia y sales al frente. El Espíritu Santo garantiza que le pertenecemos a Dios y que recibimos todos sus beneficios. Discúlpame si suena hiriente lo que voy a decir, pero me he topado con gente que dice que es cristiana, viene a la oficina y me dice, no, pastor, yo sí me he bautizado, pero me habla de cosas que le digo, discúlpame, yo dudo de tu cristianismo. Porque veo que has pasado muchos años por la iglesia, pero no veo la obra del Espíritu Santo en ti. Y es una de dos, o estás llamando a Dios mentiroso, o tú crees ser cristiano pero no lo eres. Y yo creo que algunos genuinamente están confundidos y creen que son cristianos, porque vienen al templo, porque dejan sus monedas como ofrenda, porque van. Amados, hay más frutos de esto. Cuando nuestra vida es transformada, cambia nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 lo clarifica. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando el Señor venga, va a llevar a sus sellados, porque son los que a Él le pertenecen. El Espíritu Santo garantiza que la salvación es nuestra ahora y que recibiremos mucho más cuando Él regrese. Es nuestro gran consuelo. Y amados, siempre nuestra vida tiene que ir a la palabra.
Pase lo que pase, no importa las circunstancias. Pablo estaba viviendo momentos difíciles. La iglesia a la cual amaba, había discusiones, se peleaba por aquí, unos se iban, otros volvían. Y Pablo ama tanto a esta iglesia que les lleva a mirar a Cristo y a su palabra. Reflexión número 2. Junto al privilegio de pertenecer al Señor, viene la responsabilidad de identificarnos como sus siervos. O sea, yo no puedo decir que soy hijo de Dios si mi vida no evidencia de haber nacido de nuevo. ¿Quieres ejemplos? Yo no podría decir, mira, actualmente estoy siendo menos infiel a mi esposa, pero antes era más, ¿eh? Antes era más. O sea, antes yo era un perdido completo, ahora soy medio perdido. Pero si Dios ha hecho una obra en mí, mire pastor, porque ya estoy cambiando. Eso no existe, amados. Porque escúchame bien lo que voy a decir. Cuando el Espíritu Santo viene a morar a nuestro corazón, lo primero que cambia es nuestro aspecto moral. Entiendo bien cómo debo vivir. Y la palabra le habla a solteros, casados, le habla a varones y le habla a mujeres. La palabra es clarita y el Espíritu Santo usa la palabra como ese combustible para que nuestra vida sea transformada. Ser sellado por su Santo Espíritu demanda una vida centrada en el Evangelio. Si mi vida está centrada en el Evangelio, si los principios de la palabra yo lo aplico a mi vida, es evidencia de que he nacido otra vez y que soy sellado por el Señor. Tercer y último aspecto, la mansedumbre en el ejercicio de la autoridad. Si eres padre, eres autoridad. Si eres mamá, eres autoridad. Si eres abuelo, eres autoridad. Si eres profesor, eres autoridad. Si ejerces algún cargo público, eres autoridad. Nosotros también en la iglesia, un líder de célula es autoridad. Los sugieres son autoridad. Los pastores somos autoridad. Pero el ejercicio de nuestra autoridad debe ser realizado con mansedumbre. Yo no me puedo enseñorear de las ovejas y maltratar a las ovejas. Escúchame bien, yo soy la autoridad en mi casa, soy cabeza de hogar. Y como muchas veces he hablado con Sonia, mi esposa, tenemos todo el derecho para discutir, pero no tenemos derecho a faltarnos el respeto. Yo le puedo decir a ella todas las veces que lo que no me parece, lo que no creo, lo que no siento, pero no tengo ningún derecho de ofender a la hija de Dios. Porque el día que lo hago me voy a ver con su padre y viceversa. Como hijo de Dios, ella no tiene el derecho a faltarme el respeto. Sí a discutir, a plantear ciertas cosas. Miren, eso no estoy de acuerdo, hay que sentarnos, hay que evaluar el asunto. Mira lo que dice la palabra, versículos 23 y 24. Así que pongo a Dios por testigo. Qué osado Pablo, amados. Qué osado Pablo. O sea, pero para mí, obviamente, la palabra ha sido inspirada por Dios, eso lo sabemos todos. Y para que Pablo diga así es que tiene una vida totalmente íntegra. No pone por testigo a sus hijos, no pone por testigo al vecino, no. ¿Tú me has visto cambiar o no? ¿Tú me has visto? Ya, él sabe cómo era mi vida. No, Pablo dice, así que pongo a Dios por testigo de que si aún no he pasado por Corinto, ha sido por consideración ustedes. Hermanitos, entiéndame, que no es que yo les he engañado, les he mentido, sino que preferí no ir por amor a ustedes. Versículo 24. No es nuestra intención dirigir la fe de ustedes, sino colaborar con ustedes para que tengan gozo. Pues por la fe se mantienen firmes. Aun cuando Pablo tenía que ser firme, lo hacía con amor. Ahora, no hay que malinterpretar el amor, porque algunos al amor lo llevan al punto de ser flexibles, por ejemplo, con los pecados de nuestros hijos. Tu hijo puede cometer algo grave y tiene 16, dice, pastor, es un muchacho, es inmaduro. Todos hemos sido muchachos, pastor. El amor tiene que ser firme. ¿Quién puede decir que Jesucristo no predicaba con amor? Pero le dijo a los religiosos de su tiempo, sepulcros blanqueados. Y los sepulcros blanqueados son aquellos nichos en el cementerio que han sido abiertos y todo apesta, sale ese olor putrefacto. Eso le estaba diciendo Jesús a los líderes de su tiempo, porque decían una cosa pero vivían otra.
La iglesia de Corinto le había escrito a Pablo una carta planteándole preguntas. Ustedes recordarán que en aquel tiempo no había pues WhatsApp, no había email. Entonces se mandaban cartas, mientras que llegaba una carta a Pablo, Pablo respondía, llegaba a Corinto, los corintios otras preguntas y así. Miren rápidamente, 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Solo vamos a leer la primera oración. 1 Corintios capítulo 7 dice, en cuanto a las cosas, ¿qué más dice? En cuanto a las cosas de que me escribisteis. Recuerda, eran cartas que se enviaban. Entonces en la iglesia le enviaban cartas con preocupaciones, con situaciones, circunstancias. Y en respuesta Pablo le escribe a la iglesia. Pero lamentablemente la iglesia no siguió sus instrucciones. Pablo había pensado, como lo hemos dicho desde el inicio, volver a visitarlos. En vez de eso, Pablo escribe una carta que muestra su profundo dolor. Muestra a Pablo realmente cuánto había lastimado su corazón. Mira 2 Corintios capítulo 7. 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. 2 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. ¿Lo tenemos? Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo está diciendo, yo sé que les causó tristeza la carta que les escribí, pero fue una tristeza para bien, y en eso me gozo, de que sus pasos fueron cambiados y hubo arrepentimiento. Amado, ¿qué padre se goza que cuando disciplina a su hijo llora y el padre está riéndose? Eso no sucede. Un padre que ama se quebranta. Se quebranta. Aún recuerdo esas pocas veces que me ha tocado disciplinar a Elisheva, cómo se me quebraba el corazón. Y cuando yo iba a mi cuarto, la encontraba a Sonia sentada en la cama, en algunas ocasiones llorando. Pero era necesario, por ciertas conductas o situaciones. ¿Por qué Pablo no fue a Corinto entonces? Por misericordia. Mira lo que dice el versículo 23. 2 Corintios capítulo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Alguien sabe lo que significa indulgente? ¿Alguna idea? ¿Ser? No lo escucho hasta acá. No tanto permisivo, porque permisivo se puede ver de un aspecto negativo, ¿no? Yo puedo ser permisivo con mis hijos. Es un adjetivo que describe a una persona tolerante y benévola. Es decir, que hace algo por el bien. O comprensiva, una persona altamente comprensiva. Que tiene la facilidad ¿para qué? Para perdonar faltas, aceptar errores y no juzga con demasiada severidad. Lo que Pablo está diciendo en este versículo 23 es, amados, yo tenía toda la autoridad para ir con ustedes, porque yo como apóstol podía ir y decir las cosas muy claritas a ustedes. Como fundador de estas iglesias yo podía ir y decir las cosas sin tapujos, y se los digo así de clarito, pero por amor a ustedes voy a evitar ir y seguiré orando para que el Señor haga una obra entre ustedes. Pablo tenía toda la autoridad apostólica para ir, pero prefirió esperar a que ellos reflexionen, maduren. Y el versículo 24 lo clarifica. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo dice aquí, yo no voy y soy el dueño de ustedes y les ordeno las cosas que tienen que hacer y rápidamente ustedes tienen que obedecer. No, les dice. Más bien yo quisiera estar gozándome con ustedes. Amados,
El liderazgo bíblico rechaza el autoritarismo, el legalismo y el control pastoral abusivo. Hay un libro que se llama Líderes con pies de barro. Ese libro describe el abuso que muchos pastores y líderes han cometido. Diferente clase de abuso. Y uno de ellos es la autoridad. Cállate, tú me obedeces. Tú no eres nadie, tú eres oveja, yo soy el pastor. No me toques, soy el ungido de Jehová. ¿Cuántas veces detrás de esas expresiones hay orgullo? Hay vanagloria. Y muchos siervos de Dios caen en ello, pensando que las ovejas Él los ha comprado cuando han sido comprados con la sangre de Cristo. No me voy al extranjero, hablo de iglesias de nuestra ciudad, donde hay pastores abusivos, donde pastores no tienen ningún problema en quitarle la casa a un hermano, quitarle el terreno a otro. Qué triste. Pero más tristeza me da los hermanos que no han entendido el evangelio y que siguen en esas sectas que se hacen llamar iglesias. La autoridad espiritual se nos ha otorgado para edificar, no para destruir. Pastores en nuestra ciudad que andan con un séquito de seguridad, no lo puedes tocar, porque es el ungido del Señor. Yo creo que esos pseudopastores huelen a plata, pero no huelen a oveja. Y un pastor tiene que estar cercano a sus ovejas. Compartir, conversar, restaurar, sanar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3 dice: cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. Y esto va para todos, amados. De repente tú como líder de célula te sientes cansado y de repente ni te acuerdas, pero has manifestado cosas como te encuentras con alguien en la calle y, oye, ¿a dónde vas? A la célula, me toca compartir. ¿No quieres ir tú? Va a haber comida, habla, vamos. Amados, yo no he comprado el privilegio de estar en este lugar. Es la gracia de Dios que me permite estar en este lugar. Y hoy podría ser la última vez también que el Señor me lo permite. Así que vivamos de tal forma de que le podamos servir al Señor y a su iglesia de forma voluntaria. Las bendiciones llegan de parte de Dios, llegan. Pero no es que nosotros estamos sirviendo de una manera, como dice la palabra, por obligación ni por el mero afán de lucro. Versículo 3. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Yo no encuentro a un Jesús en los evangelios que vino y le dijo: Mateo, Juan, aquí, tú haz esto, tú aquí, tú allá. No. El modelo de Jesús rompió todos los esquemas. El Rey de Gloria vino, se humilló y sirvió a los demás. Una semana antes de compartir la Santa Cena con sus discípulos, se puso la toalla en el hombro y le lavó los pies a sus discípulos. Y así tiene que estar uno dispuesto a servirle al Señor. Este pasaje es un gemelo exegético de 2 de Corintios 1:24. Es decir, son paralelos. Se identifican el uno con el otro. Lee lo siguiente en pantalla. Mientras el mundo busca líderes, el Señor llama a siervos. El mundo busca modelos de líderes fuertes, pero el Señor levanta siervos humildes que lideren con integridad y autoridad. Porque es la integridad de vida que te da la autoridad para predicar la palabra de Dios. Última reflexión. Un líder reprende en privado y con paciencia en lugar de exponer públicamente a un miembro. Busca restaurar su gozo en lugar de imponer su poder o autoridad. El líder, el siervo de Dios, siempre lleva a la iglesia a la palabra de Dios. No se trata de lo que yo digo, se trata de lo que Cristo ha dicho.
No se trata de lo que yo pienso, sino se trata del escrito está. ¿Y qué dice la palabra al respecto? ¿Y qué dice la palabra? Pero pastor, esto estoy viviendo. ¿Qué dice la palabra? Vamos a la palabra. Conclusión. El ministerio no se mide por el carisma, sino por la integridad entre lo que vivimos y lo que predicamos. Y esto muchas veces se ve reflejado en cómo tratamos a los demás. Lamento decir que a veces congregantes van a un lugar por los líderes. Amado, tú tienes que ir por Cristo, porque Cristo puede usar a cualquier persona. Sonia, en el tiempo que era mi novia, no éramos esposos todavía, en aquel tiempo en el seminario bíblico, nos enviaban de viaje misionero un mes. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Hoy quizás muchos papás dirían, no, ¿y qué va a hacer de mi hijo? No, pobrecito, ¿y quién le va a dar su leche? Toma las 7, ¿no? ¿Quién le va a preparar su pancito? Nos íbamos todas las vacaciones y servíamos al Señor en otras comunidades. A mí me habían enviado a Huamachuco, a Cajamarca, arriba, a Huaraz. A Sonia le enviaron a un lugar, Santa Marta, que tuvo que ir 7 horas en Pequepeque, donde no había celular y era un solo teléfono de la comunidad que te decían, señora Sonia, la llaman, y él tenía que venir de donde estaba corriendo a contestar. A veces la persona que llamaba ya colgaba porque estaba esperando 10 minutos, 12 minutos. Y Sonia me compartió que ahí en ese lugar conoció a un hombre. Ese hombre, no se asuste, tranquilo, era el que mejor Biblia manejaba en toda la experiencia de vida de Sonia. ¿Cómo conocía la palabra de Dios? Era un hombre invidente. Todas las mañanas y las noches su esposa le leía la palabra. Y ella me decía, porque ella dormía en el cuarto, en la casa de ellos, ahí con su mosquetero que ponían por los murciélagos que a veces vienen y todo. Ella dormía ahí y dice, muy temprano, a veces 3:30, 4 de la mañana, les escuchaba a ellos empezar su devocional por horas. Palabra, palabra, palabra. Y la esposita le leía la palabra. Y cuando me dice, Daniel, cuando yo hablaba con él te decía, abre tu Biblia en Filipenses capítulo 4, abre tu Biblia en Salmo capítulo 1, así. Y cuando le decía que lo lea, ella leía y él lo repetía al mismo tiempo. El ministerio no se mide por carisma, sino por integridad entre lo que vivimos y lo que predicamos. Vivimos en una cultura de promesas rotas, donde las palabras cambian según la conveniencia. Un amigo de la congregación me contó de que ya había coordinado para un trabajo con una persona cristiana. Ya habían coordinado la fecha, todo, ya llegaban los días, faltando días, ni siquiera la persona lo llamó. Él tuvo que llamar a la persona, no, ya había otra persona. Promesas rotas, desconfianza entre unos y otros. Pero lee lo siguiente en pantalla. El ministerio que honra a Dios se identifica por la transparencia de sus líderes, la inmutabilidad de su mensaje cristocéntrico y el espíritu de servicio en su autoridad. Yo soy el pastor de esta hermosa congregación. Como dije hace un momento, probablemente soy el peor de todos. Y ser el pastor de esta congregación no me hace mejor. Más bien me lleva una mayor responsabilidad de alimentar a la grey que el Señor ha comprado con su sangre preciosa. ¿Cuál es el desafío para la iglesia? Porque tenemos que aterrizar este mensaje. ¿Cuál es el desafío para la iglesia? Bueno, hay 2 desafíos. Primero, para todo el liderazgo, examinemos si estamos sirviendo con integridad. ¿Tu corazón está alineado con el Señor? ¿Tus hábitos, tus patrones están alineados con el Señor? Cuando nadie te ve, ¿das testimonio de Cristo? ¿Pero a quién le voy a dar testimonio de Cristo? Los ojos de Dios están en todo lugar.
Es más, Él conoce nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Predicamos la verdad con profundidad. Hace poco tuvimos una reunión y yo hablaba acerca de esto y les decía, si yo solo me preparo bien en la palabra cada vez que me toca predicar, entonces es probable que estoy disfrutando más a la gente que a Cristo. Yo tengo que prepararme bien en la palabra todos los días. Entonces todos los días estoy listo para predicar la palabra del Señor. Pero si profundizo más, si tomo más tiempo, si tomo más horas para estudiar solo el domingo que me toca predicar, probablemente estoy disfrutándolo más a la gente que a mi Señor. Y eso me hace infiel e idólatra. ¿Estoy cuidando al rebaño con amor? Aun cuando tenemos que disciplinar a alguien, lo hacemos con amor. Miramos con amor, perdonamos en amor. Ese es el desafío para los líderes. Ahora viene el desafío para la congregación, porque varios de los líderes están, ¿ves? Menos mal que no soy líder. Ahora también hay para la congregación. Valoren y oren por el ministerio de sus líderes y pastores, para que ellos se aferren a la palabra de Dios. Amado, que este púlpito no esté presto a parafábulas, filosofías y tantas ideologías, que en este púlpito siempre se predique la bendita palabra del Señor, que es más que suficiente. No busquen predicadores que endulcen el oído. Ay, no, es que pastor, él predica tan bonito. No busques predicadores que endulcen el oído, sino hombres que proclamen todo el consejo de Dios. Ay, pastor, pero lo que pasa es que ese pastor de aquí, ese pastor de allá, mira, tú lo puedes tener hasta como estampitas en tu billetera, pero eso no te hace más santo. Busca ser alimentado por la palabra del Señor. Y lo digo abiertamente. Y si hay otra congregación que te alimenta más, las puertas están abiertas para el que quiere entrar como para el que quiere salir. Pero que nunca falte el consejo de Dios en este lugar. Dios nos llama hoy a evaluar nuestro servicio. Somos personas de palabra. Si yo digo sí, ¿me creen? Si yo digo no, ¿me creen? ¿Es nuestro mensaje totalmente bíblico? ¿Buscamos el crecimiento del prójimo o siempre estoy buscando tener control y autoridad? En el siglo XVII, el predicador puritano John Bunyan, que quizás a ustedes lo recuerdan, él escribió El progreso del peregrino, fue arrestado por predicar el evangelio sin licencia oficial del Estado. Es decir, tenías que pedir permiso si ibas a ir a un lugar a predicar y después pedir otra licencia si tenías que ir a otro lugar a predicar. Y bueno, a él lo capturaron predicando el evangelio. Los magistrados le ofrecieron una salida muy simple. Le plantearon lo siguiente: si prometes no volver a predicar legalmente, hoy mismo te vas a tu casa para estar con tu esposa y tus hijos. Claro, para el corazón humano habría sido fácil decir, a ver, me sueltan, voy para estar con mi esposa y mis hijos, ya le voy a decir que sí, mañana voy a seguir predicando, y así. Es un sí de conveniencia, un sí carnal, porque tú sabes cuál es la motivación de tu propio corazón. La respuesta de Bunyan fue la siguiente: si me liberan hoy, mañana mismo con la ayuda de Dios estaré predicando otra vez. Ustedes decidan. Bunyan prefirió pasar 12 años en la cárcel, en la prisión de Bedford, antes que doblegar su palabra o relativizar el mensaje que Dios le había confiado. Es precisamente en la cárcel donde nace este libro del progreso del peregrino, que después de la Biblia es el libro cristiano más leído en todos los idiomas a través de todos los siglos. Amados, estamos viviendo ya un tiempo en el cual se nos va a confrontar con nuestro cristianismo.
que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que si realmente amamos a Dios. Y creo que ya se había predicado parte del sermón la semana pasada, que aún eso nos va a costar amistades, eso nos va a costar ascensos, eso nos va a costar privilegios, pero entiendo que habrá algunos quienes venden su primogenitura por un plato de lentejas, pero habrá otros que estamos aprendiendo a amar a Dios sobre todas las cosas. Bunyan entendió que la credibilidad del Evangelio ante el mundo se sostiene cuando los siervos de Dios prefieren el sufrimiento antes que la hipocresía o la doblez de corazón. Dios no usa canales sucios, y escúchame bien, Dios no usa canales sucios o ambiguos para llevar un mensaje tan puro y tan santo. No tengas temor decir en el trabajo que eres cristiano, porque ya te pone en un lugar en el cual vas a ser observado, y qué bueno, para dar testimonio de Cristo. Pero no ensucies el testimonio de Cristo en medio de tus negocios, en medio de tus trabajos o en medio de cualquier forma que mostramos a Jesús. Termino. 3 principios innegociables que caracterizan a un siervo de Dios. Primero, tiene que ver con nuestro carácter. Segundo, tiene que ver con la palabra. Y tercero, tiene que ver con nuestro modus vivendi, cómo vivimos ese evangelio de verdad. Amén. Padre, en esta mañana venimos ante ti reconociendo tu soberanía sobre nosotros. Reconocemos, Señor, que tu fidelidad es inmutable y que tu gracia es más que suficiente. Aún en medio, Señor, de nuestras pruebas y luchas, tú permaneces fiel. Te damos gracias, Señor, por tu palabra expuesta hoy, la cual no es palabra de hombres, es la verdad divina que escudriña las intenciones de nuestros corazones. Señor, te pedimos perdón por las veces en que hemos caminado con ligereza, buscando agradar a los hombres antes que a ti. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo limpie a tu iglesia, que quite toda doble intención del corazón. Concédenos, Señor, esa gracia de ser personas íntegras, que mi hablar sea sí, que mi hablar sea no, reflejando un carácter verdadero en un mundo lleno de falsedad. Te alabamos, Señor, porque en tu amado Hijo Jesucristo todas tus promesas de salvación, redención y vida eterna son cumplidas. Ninguna faltan, Señor, a tu fidelidad. Gracias por habernos sellado con el Espíritu Santo de la promesa y por darnos la seguridad inquebrantable de tu obra soberana y que será completada en nosotros cuando tú vengas por tu novia, la iglesia. Señor, ayúdanos a mantener este púlpito y nuestra iglesia firme en una sana doctrina sin desviarnos. Ayuda a los líderes, a los pastores de esta amada congregación, a que podamos ejercer una autoridad con mansedumbre, cuidando al rebaño con temor y temblor, no enseñorearnos de ella, sino siendo verdaderos colaboradores, Señor, de lo que tú quieres hacer. Y por cada hermano aquí presente, Señor, afírmalo en la fe para que persevere con gozo y paciencia en medio de las pruebas del maligno. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los santos, desde hoy y para siempre.